Jimi Hendrix nació el 27 de noviembre de 1942 en un hospital de Seattle en el estado de Washington. Con el nombre Johnny Allen Hendrix le cambiaron el nombre por el de James Marshall Hendrix, en memoria del hermano fallecido de su padre Leon Marshall Hendrix. Sus padres se divorciaron cuando Jimi tenía 9 años y fue encargado a su abuela Nora Rose Moore porque era la única en darle un mínimo de estabilidad. Su primer instrumento fue una armónica a los 4 años. Obtuvo su primera guitarra a los 14 años por $5 a un conocido, reemplazando el ukelele de una cuerda que su padre había encontrado limpiando un garage. Aprendió a tocar mirando cómo tocaban sus ídolos. En 1958, el año en que muere su madre, su padre le compra su primera guitarra eléctrica. Dejaría la escuela antes de graduarse. Jimi comenzó a enfocarse en la música. En los inicios de la década de 1960, a causa de algunos problemas con la ley, se vio obligado a elegir entre un periodo de reclusión o alistamiento militar, eligiendo la segunda opción. Hendrix es alistado el 31 de mayo de 1961 en la 101 División y enviado a Fort Campbell, en Kentucky, después de un breve adiestramiento. Su aventura en los rangos militares duró muy poco, frustrado por la rigidez del ambiente e intencionado a dedicarse a la música. Jimi Hendrix decide poner punto final a su periodo bajo las armas, visitando varias veces al psicólogo del ejército, declarando ser homosexual, tomando en cuenta algunas entrevistas por Hendrix a propósito del caso. En cambio, parece que con el fin de obtener la baja, abdujo problemas de espalda, producto de un salto en paracaídas. Una vez obtenida la baja, Buster, como lo conocían muchos de sus amigos y familiares, fijó su residencia en Clarksville, Tennessee. Durante los 3 años siguientes, Jimi llevó una vida errática, formando parte del llamado Chitlin Circuit y convirtiéndose en una especie de presencia fija mediante una interminable serie de exhibiciones, tanto de guitarrista de los King Casual como en grupos de soporte para un gran número de músicos blues y soul. El periodo transcurrido en el Chitlin Circuit resultó fundamental para su formación musical y estilística. En contexto, Hendrix definió su actitud y consolidó su conocimiento en el blues. Una vez terminado con lo que más tarde se reveló como su periodo de aprendizaje, en un intento de dejar atrás el contexto de racismo y degradación que había encontrado en el sur del país norteamericano, Hendrix decide trasladarse a Nueva York. Se muda a Harlem, donde consolidó una amistad con Alton y Albert Allen, una amistad que duraría en el tiempo. También resultó fundamental la relación con su novia Faye. Faye procuró de hecho todo tipo de soporte humano y logístico a Hendrix y se reveló esencial en su ingresión en la escena local. La llegada al éxito se produjo en 1964, cuando Hendrix fue reclutado como guitarrista de la banda de los Isley Brothers para una gira por Estados Unidos. Aquí empezó para Hendrix una interminable serie de idas y vueltas desde una banda a la otra. Llegado a Atlanta, formó parte de los Upsetters, entonces grupo de soporte de Little Richard. No obstante, Little Richard fuese por aquellos tiempos uno de los ídolos de Jimi, ambos entraron en diferentes conflictos durante el tour, por las razones más disparatadas. La mayoría se debía a la escasa tolerancia del cantante a la teatralidad escénica de Hendrix. La aventura con la banda a la espalda de Little Richard concluiría a los pocos meses, cuando Hendrix fue despedido por haber perdido el tour bus a Washington D.C. Finalmente, de octubre del 65, Jimi obtiene un contrato discográfico de 3 años de duración con Ed Chaplin, un empresario que se comprometió a darle $1 y un 1% de regalías sobre las grabaciones de Curtis Conway. No obstante, 3 años después la colaboración con Ed Chaplin fue concluida. En 1966, Hendrix formó su propio grupo bajo el nombre de Jimi James and the Blue Flames. Durante esa época comenzó a consumir marihuana y LSD. Por ese tiempo, Hendrix quiso que Zappa le instruyera sobre la perspectiva que ofrecía un efecto para guitarra de un nuevo producto destinado a ser famoso, el wah-wah. En 1966, Hendrix conoció a Linda Kay, novia de Keith Richards, y Linda se esforzó por presentarle a Andrew Lowe, manager de los Rolling Stones. Ninguno de los dos recogió una buena impresión de él. Lejos de perder el ánimo, Linda le presentó a Chas Chandler, bajista del grupo Animals. Chandler comprendió que Hendrix tenía buenas perspectivas e hicieron una versión de Hey Joe.
con estilo agresivo. El paso sucesivo era presentarle músicos adecuados al nuevo sonido en mente. Hicieron un power trio y los personajes elegidos fueron Noel Redding, guitarrista y relegado al bajo, y el pirotécnico baterista Mick Mitchell. La salvaje actitud de Hendrix arrancó suspiros de Eric Clapton. Jeff Beck apuntó a aquellos músicos lo llevaron a aceptar una propuesta discográfica de Track Records. En mayo de 1967, Are You Experienced quedó en segundo lugar en el viejo continente después de los Beatles. En busca de una ocasión para desembarcar a Estados Unidos, fueron invitados por Paul McCartney a la histórica edición del Monterey International Pop Festival, celebrado en junio. Fue el verano del amor que popularizó el movimiento hippie en el mundo. La experiencia no dejó pasar la ocasión y realizó una de las exhibiciones más aclamadas del evento. En 40 minutos de concierto, Hendrix utilizó su Stratocaster en un modo hasta su momento jamás visto, llegando a hacer mímica de actos sexuales, hacerla sonar con los dientes por detrás de la espalda, contra el soporte del micrófono y hasta contra su amplificador, causando una copia ensordecedora. Al término de la exhibición, le dio fuego con gas líquido para encendedores y la destruyó contra el palco y amplificadores. Los restos de la guitarra están expuestos en el Experience Music Project de Seattle. Hendrix utilizaba su Stratocaster disminuida a medio tono. Así la utilizó para su disco Axis for Love, que fue un disco agresivo. El disco original fue olvidado en un taxi que no recuperaría. Toda la cara del trabajo fue remezclada en una sola noche. El último LP de estudio de Hendrix fue Electric Ladyland. El productor Chas Chandler abandonó la banda. Este disco fue hecho con puro instinto, sabiendo de dónde partir pero no a dónde llegar. El 3 de mayo de 1969, Hendrix fue arrestado por portar heroína en un aeropuerto. El 18 de agosto de 1969, Hendrix participó en Woodstock para cerrar el festival, pero su actuación fue programada para el día siguiente por la lluvia. Hizo una presentación de 2 horas tocando el himno nacional estadounidense de una manera salvaje, mezclado con simulaciones de bombardeos y de ametrallamientos sobre los barrios de Vietnam, solo usando su guitarra. El 18 de septiembre de 1970 en Londres, Inglaterra, Hendrix falleció a los 27 años. Su novia Mónica asegura que Hendrix tomó 9 pastillas para dormir. Los médicos atestiguan que el vómito fue provocado por el alcohol. Después de investigaciones encontraron que Hendrix no había muerto, sino que cuando lo llevaban necesitó girar la cabeza para vomitar en el suelo. El camillero colocó su cabeza en la camilla, provocando su atragantamiento y muerte. Hay otra teoría proporcionada por James Craig, un roadie, que dice que el representante Michael Jeffrey lo mató para poder tomar el seguro de vida del músico. Jimi Hendrix es del club de los músicos que mueren a los 27 años. Espero que les haya gustado y suscríbanse.